Listo. Bien, a los que acaban de llegar, sean bienvenidos a esta reunión. Estamos contentos de verlos. Vamos a tener la meditación de la palabra del Señor. Hace muchos años, cuando era yo muy pequeño, el hermano que nos seguía, que hoy está en la presencia del Señor, era un chico muy problemático en la casa. Y para mis papás era todo un tema el trato con él. Yo me acuerdo una vez que fuimos de vacaciones a la casa que teníamos en Huancavelica, donde mis papás trabajaban. Y hubo una escena que a mí me dejó así muy marcado, como esa, otras también, en que apareció mi tía, hermana de mi papá, para interceder por mi hermano, el cual se había escapado de la casa. Él tendría aproximadamente 15 años. Yo tenía 10 años. Entonces, la discusión era que se le perdonase. ¿Cómo se iba a ir de la casa? Entonces mi papá le decía claramente, nosotros no lo hemos echado de la casa. Él se ha ido producto de sus cuestiones, sus rebeldías, porque él fue un chico muy, como decían en antaño, díscolo, es decir, lo que significa eso. Bueno, entonces, y mi tía decía, pero ¿cómo va a estar así, que por aquí? Y mi mamá salta a escena y dice, oye, mira, este es su dormitorio. Tiene cama, tiene todo. Aquí nadie lo ha echado, sino que él se ha ido de su propia voluntad. Bueno, mi hermano finalmente regresó, porque era una escapada así de muchos adolescentes que se van porque discuten con papá, con mamá, se van. Más adelante pasó otra cosa parecida y mi hermano estaba desaparecido. Yo no sabía dónde estaba. Yo estaba jugando pelota, yo ya tendría unos 15 años quizás. Y veo que él se acerca a la cancha donde estábamos jugando y nos mira. Y cuando yo lo vi, yo corrí hacia él. Le dije, hola, ¿dónde has estado? Y tenía claro la apariencia de haber estado días fuera de la casa, no sé. Y él tenía temor de regresar a la casa por el hecho de enfrentar su huida. Otra vez. Entonces me preguntó, papá, mamá, ¿están en la casa? ¿Estarán molestos conmigo? Ya más de eso no recuerdo. Tampoco recuerdo cómo fue que él regresó a la casa y se reconcilió, no lo sé. Pero es muy difícil la convivencia entre las personas si no estamos vinculados en base a una relación fuerte que solamente se genera cuando no tenemos nada el uno contra el otro. Es decir, vamos a hablar hoy acerca del perdón. Nuestra sociedad es una sociedad muy complicada porque prevalecen los rencores y los odios. Por ejemplo, en el ámbito político tenemos muchos odios de partidos, de sectores, de políticos. Y esos odios siempre generan las famosas venganzas políticas. Y eso en todo ámbito de la vida humana, en los trabajos, en el lugar donde tú estudias, siempre se suscitan situaciones que enfrentan a las personas porque hizo algo, porque dijo algo, porque no me dio, porque no me ayudó, en fin. Y un ámbito muy
propicio para generar este tipo de cosas son los hogares. Es decir, con las primeras personas que nos enemistamos es con la familia. Papá, mamá, hijos, hermanos, tíos, abuelos. Nos enfrentamos en situaciones y nos enemistamos. Cuando nos enemistamos, llevamos para adelante el argumento de la enemistad, que andamos repitiendo y explicando. Oye, ¿y cómo está fulano? No me hables de ese. ¿Esto qué significa? Que que hay una situación que para él ha sido pues ofensiva, se siente herido, no quiere hablar de esa persona. Oye, ¿por qué no invitamos a Mengana? Ni hablar con esa persona no comeré jamás. Bueno. Y usted puede encontrar las rupturas de las familias en base a las discusiones que han tenido por todo tipo de cosas, por preferencias, ¿no? Hijos que viven toda su vida lamentando, por ejemplo, la preferencia de mamá o de papá con respecto a tal o cual hijo o cual hija. Y de ahí que más adelante dicen, sí, tú siempre preferías a fulano, en cambio a mí, nada, para él pecho y para mí la espalda. Dios mío. Entonces, aquí adelante hay más sitio, pasen con toda confianza, yo no me molesto. Y cosas así, ¿no? Los amigos discuten, se enemistan, nunca más se hablan. Esto es muy frecuente, pero ¿por qué se hace complicado el asunto? Se hace complicado porque se plantea el tema de la falta de perdón. Es decir, no superamos las ofensas, no superamos las situaciones de conflicto, y si aparentemente las superamos, fue solo aparentemente porque la hemos guardado. Y constantemente estamos sacando el hecho y constantemente estamos volviendo a avivar un fuego que nos va a consumir a todos. ¿Cómo podemos reconciliar a las personas? Solamente en base del perdón. No hay otra forma. Las enemistades tienen que morir y tiene que prevalecer la unidad. Y eso sostenido por el perdón. Bueno, a ver, Lucas capítulo 15. Vamos a ir al texto bíblico. Lucas capítulo 15. A ver, quiero preguntar, ¿habrá alguien acá que tiene a alguien a quien no ha perdonado algo? Difícil. Yo creo que todos nos hemos cargado a alguien siempre. Lo tenemos ahí. Alguien a quien no vamos a llamar en Navidad, así nos lo digan. Alguien a quien no lo vamos a saludar por su cumpleaños, así sea evidente. Alguien a quien no le responderíamos el saludo. Alguien cuyo recuerdo nos atormenta, nos molesta, nos perturba. Siempre hay. Siempre, siempre, siempre. En este capítulo 15 tenemos nosotros versículo 1. Vamos a leer. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Y con ellos come. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos en esta hora por esta reunión, este servicio, esta santa convocación. El propósito de venir a este lugar es tener un encuentro contigo. Y luego de cantar a tu nombre y reconocer en nuestros cánticos tu grandeza, ahora estamos quietos en espera de que tú nos hables y nos enseñes. Para lo cual te pedimos, Señor, que nos ayudes
con sabiduría de lo alto, con entendimiento y comprensión de tu voluntad. Bendice a todos los presentes, derrama en nuestros corazones toda gracia, Señor, que haga suficiente, nos haga capaces, nos instruya. Así saldremos de este lugar más sabios y entendidos para provecho de nuestras vidas y gloria de tu nombre. Amado Señor, gracias por esta porción de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a explicar algo que explicamos en el primer servicio y es necesario. La sociedad judía es una sociedad sumamente prejuiciosa, tremendamente prejuiciosa. El prejuicio nace de su instrucción religiosa. Ellos eran personas muy religiosas y la religión había desarrollado en ellos prejuicios marcados. Hay un elemento que el judío persigue, que la ley se lo enseña, pero que los maestros en ese tiempo han exaltado en un grado sumo, y es el concepto de la pureza, de la limpieza. Eso se refiere a un concepto espiritual, ritual, que tiene que ver con la religión. Eso predomina en todo aspecto. Entonces, esta sociedad marcó a las personas si eran dignas o no eran dignas. Entonces, las clases, digamos, ricas y religiosas, como los fariseos y los escribas, eran la clase más elevada, no solo económicamente, sino también los más instruidos en la religión, y eran los que enseñaban la religión al pueblo. Por lo tanto, todos los tenían como los más excelentes. Un fariseo era una persona excelente por donde lo veas. Un escriba era una persona muy ilustrada, muy erudita, muy competente en las cuestiones de la religión. Entonces todas las personas admiraban a estos señores, los admiraban. Pero no sucedía así por el lado de estos. Fariseos y escribas eran totalmente prejuiciosos y ellos no se asociaban con nadie que ellos no considerasen digno. Entonces, ¿quién es digno? Digno es uno como yo, o sea, otro fariseo es digno, un escriba es digno, pero algo menos que él, no. Poco complicado. Una persona rica quizás, que no es fariseo, no es escriba, pero una persona rica es estimada por su riqueza porque todos quieren asociarse con él, le damos lugar en la sinagoga, lo tratamos bonito y todo. Pero una persona pobre, no. Para el judío, una persona pobre era una persona que estaba bajo cierta maldición, por eso su pobreza. Una persona enferma o una mujer que no era considerada persona como un varón, no. Los judíos estos menospreciaban toda persona que habían calificado como indignas. Ya ni qué decir de personas estigmatizadas por alguna práctica que se saliese de su religión. Por ejemplo, los publicanos, que eran los cobradores de impuestos. Para estos judíos, los publicanos eran traidores a la patria. Y a eso solo hay que escupirles en la cara. Eso es lo más sagrado que podías hacer, odiarlo. Al publicano hay que odiarlo, hay que menospreciarlo. A ese no se le invita, no se le acepta en la sinagoga, no se le saluda en la calle, no te asocies con ellos. Imposible. Estos señores no se juntaban con publicanos y pecadores. Las rameras eran marginadas totalmente, totalmente. Si venía una ramera por la calle, él se cruzaba al otro lado abiertamente, manifestando a todo su repudio por esa persona, porque es pecadora. Porque es pecadora. Entonces, ¿qué hacían? Los pecadores y los publicanos se asociaban solo entre ellos y no con otros. A los galileos, no, los galileos eran considerados chusma. Y como le decían a Kiko, no te juntes con esa chusma. Qué instrucción más complicada. Y eso en nuestras casas es así. No te juntes con el cholito, no te juntes con el negrito, no te juntes con ese que es pobre. Y los chicos vamos marginando a otros y vamos haciendo asociaciones medias complicadas. Bueno, entonces la sociedad judía practicaba este tipo de asociaciones
donde manifestaba algo que se llama hipocresía. Porque ellos cuidaban aspectos, eran muy cuidadosos en esto, pero por dentro era gente podrida. Totalmente. No eran mejores que los otros. Podrían ser más instruidos, tener más dinero, creerse la divina pomada, pero no eran mejores que los otros. Porque así como el otro mentía, él mentía, y como el otro era, él también era, y muchas veces ellos lo eran más. Porque quien se jacta de ser el mejor, lo tiene que ser, pero no lo tiene que estar mostrando, ni exigiendo, ni siendo públicamente reconocido. Si tú crees que sabes algo, cállate, no digas nada. No sabes como debes de saber, dice Pablo. Mejor hay que serse ignorante para ser sabio. Porque si tú dices que ya sabes, entonces no estás dispuesto a aprender. Pero si crees que todavía te falta mucho, estás dispuesto a aprender. Entonces, cuando aparece Jesús, Él rompe todos los esquemas sociales y religiosos. Total. Jesús fue un dolor de cabeza para estas personas. Terrible dolor, y no había Panadol en esos años, hermanos. O sea, había que soportar esta molestia todo el día. ¿Están ahí o se están durmiendo? Si no, quitamos las sillas. Fácil. Lo hacemos en 2 minutos. Bueno, están ahí. Jesús rompió todos los esquemas. Y uno de ellos que hemos leído acá, Jesús se asociaba con publicanos y pecadores, los cuales venían para oírle, y muchas veces comía con ellos. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Zaqueo? Zaqueo, baja. ¿Dónde estaba Zaqueo? En el árbol. ¿Y qué cosa era Zaqueo? Un publicano, un cobrador de impuestos. Ningún judío de Jericó iba a la casa de Zaqueo, ni era amigo de Zaqueo, solo otros publicanos. Pero cuando Jesús llega y entra a Jericó, está entre todos, y mira el árbol y ya está Zaqueo. ¿Y lo rechaza? No. Lo llama. Baja, Zaqueo, que hoy es necesario que entre en tu casa. ¿Cómo un maestro va a entrar a la casa de un publicano? Nunca. Nunca. Sin embargo, el Señor le solicita a Zaqueo que descienda rápidamente porque va a comer con él en su casa. Uy, Zaqueo, ahí es donde se inventó el salto triple mortal. Zaqueo bajó como el hombre araña y se llevó al maestro a su casa. Feliz porque el maestro Jesús ha entrado a su casa. Se siente intensamente agradecido por ese favor y reconoce que el gran impedimento de su trabajo, porque era su trabajo, él cobraba impuestos a los judíos para darle a Roma, lo había marginado. En ese trabajo él extorsionaba. Entonces hace una promesa diciendo: maestro, si a alguien le he estafado, se lo devuelvo quintuplicado. Bueno, ¿qué cosa está mostrando este publicano? Que a través de la aceptación de Jesús y el amor que Él le brinda en esa asociación, Él se siente perdonado. Y fruto de ese perdón es la restitución de las cosas, porque Él se siente obligado a tener que restituir. Miren el valor del perdón. Bueno, acá Jesús se asocia con esta gente, los cuales vienen para oírle, ¿ok? Y los fariseos y los escribas empiezan a murmurar, empiezan a criticar. Qué problema cuando se empieza a criticar las cosas, ¿no? Cuando uno empieza a criticar, feos son las críticas. Y le dice: a los pecadores recibe y con ellos come. Si esos pecadores son inmundos, según la ley, el que vaya a su casa y se siente a la mesa y coma pan con ellos, también se hace inmundo. ¿Esto es cierto, hermanos? Ustedes, los más teólogos de acá, ¿qué dicen? ¿Esto es cierto o no es cierto? ¿Por qué? Ya ve, no sabe. Solo sabe que más o menos que el no es el mejor que el sí. ¿Por qué? No. Otro. ¿Por qué?
No, 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 no. ¿Qué más? No. No importa, hermanos. Eso no importa. Se lo voy a explicar. La, entre comillas, inmundicia, impureza de los, entre comillas, pecadores y publicanos, no contaminaba a Jesús. No porque Jesús era más santo que ellos, sino porque Jesús les dio una tremenda lección a los judíos cuando les dijo, no lo que entra por la boca contamina al hombre, sino lo que sale del hombre, eso contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos y toda detracción. Todo lo malo sale acá adentro, no es que entra. Entonces, el asunto no es que si yo me siento en la silla de un publicano, ya me volví inmundo porque se me pegó el pecado del publicano y se me pegó por acá todavía. Ah, bueno, y si tomo un vaso con agua, entonces como es vaso del publicano y está manchado por su deshonra, yo estoy tomando la deshonra del publicano, entonces la deshonra va a entrar y me va a contaminar. No, eso no funciona así. Eso no funciona así. Jesús se los enseñó claramente y destruyó una enseñanza muy categórica, muy fuerte del judaísmo. Y acá, cuando lo critican por asociarse con los publicanos y pecadores, el maestro les enseña y les refiere estas parábolas tan conocidas por nosotros. La primera de ellas es la parábola de la oveja perdida. ¿Se acuerdan de la oveja perdida? ¿Quién no se ha sentido alguna vez una oveja perdida? Todos hemos sido ovejas perdidas. El Señor salió a buscarnos. Estábamos perdidos y fuimos hallados. Bien, ya el lobo ya nos iba a devorar en una de esas, pero el Señor nos halló primero. Ok. Y la segunda es de la moneda perdida, el afán de la mujer de encontrar su monedita perdida en su casa. ¿No? El esfuerzo de encontrar al que estaba perdido. Bueno, pero la tercera es la que vamos a leer, que es la del hijo pródigo. Rápido, hermanos. Vamos, versículo 11. Lucas 15, 11. Que es parábola que usted también conoce, pero para mejor conocimiento vamos a leer todos otra vez. Lucas 15, 11 dice así. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, puntos suspensivos. Escúcheme, la historia es muy sencilla, es muy clásica la historia. ¿Ok? Cuando mi hermano se iba de la casa, lo único que mi papá y mi mamá querían era que regrese. Claro, habían situaciones que ajustar con él. Y eso todo lo tomamos como normal. Pero fíjese que acá en la historia no hay ninguna situación que ajustar, pero la situación es grave. Bueno, un hombre tenía 2 hijos, mayor, menor. El menor, cansado de la casa y de situaciones que no se nos narra, desarrolla la toma de una decisión complicada, es irse de la casa. Y le dice a su papá, papá, dame la herencia, adelántame la herencia que yo me voy.
El padre no le dice, primero yo muerto. No, le dice, ¿quieres tu herencia? Muy bien. Le repartió las herencias, le dio la herencia al hijo. Y el hijo tomó la herencia y se fue lejos, a una provincia lejana. Y en ese lugar, el hijo despilfarró toda la herencia. Se lo gastó todo, viviendo perdidamente. ¿Ya se imaginan ustedes? Esa es la historia de cada día y de mucha gente que nosotros conocemos. Ya cuando gastó todo o malgastó todo, ya el hombre no sabía qué hacer. Entonces, había hambre en aquel lugar y él lo único que pudo hacer es arrimarse a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Y él le dijo, ¿quieres trabajar para mí? Anda, cuida mis cerdos. La historia es crítica acá porque se las está contando Jesús a los judíos. Y para el judío no habrá animal más impuro que el cerdo. Y los judíos nunca cuidaban cerdos. Era una profesión indigna, solo de samaritanos y gentiles. Entonces este hombre, por la mala decisión que tomó de irse a la casa de su padre, malgastar toda su herencia, termina en desgracia y se asocia con otro hombre que le da trabajo cuidando los cerdos. Cuando Jesús llega a esta parte, los judíos dirán, ¡ah, cerdos! ¿Vas a cuidar cerdos? O sea, hasta ese extremo llegó. No sé si tú veías antes, había un programa que decían trabajos, era una serie de, un programa que tenía series de trabajos que uno no haría. Yo te pregunto, ¿qué trabajo tú no harías? Por ejemplo, lavar baños. ¿Lavarías baños? Claro, tú dices, bueno, yo lavo baños de mi casa todas las semanas. Ya, pero yo te llevaría a un baño diferente, porque a veces uno en la calle encuentra unos baños que ni para lavarlos. Ahí tienes que entrar y con dinamita y volarlo todo para hacer un baño nuevo, porque esas cosas ya no se lavan. Y sin embargo, tu trabajo es lavar baños, pero de lugares inmundos. ¿Usted lo haría? Yo sé que haríamos eso y muchas cosas más complicadas si es que tenemos necesidad. Necesidad. Si tienes necesidad, no importa. Si es trabajo, lo hago. Por ejemplo, ¿trabajarías como sepulturero? Hay mucha gente que se dedica a eso y es buen negocio. Pierde un poco de nervios y de escrúpulos y se dedica a el tema de los cuerpos y todo. ¿Trabajarías en la morgue? ¿Trabajarías en la morgue? Te traen a una persona que estuvo muerta, la encontraron media sepultada, llevaba 15 días ahí. ¿Tú crees que está fresco? Y tienes que lavar ese cuerpo y tienes que cortar y sacar. Es un cuerpo en descomposición. Es el trabajo de mucha gente y ahí lo hacen. Claro, tienes que perder ciertos escrúpulos, ciertos miedos y ciertas cuestiones. Pero para estos señores religiosos no habrá nada más complicado que cuidar cerdos. Pero como hay necesidad, este muchacho lo aceptó. Bien, voy a apacentar cerdos. Y ahí andaba cuidando los cerdos y venían los que alimentaban a los cerdos, traían la comida que eran algarrobas, vainas con unas semillas que tenían una sustancia dulce como las algarrobas. Y eso era alimento para los caballos, para los animales del campo y para los cerdos. En algunos lugares la gente pobre comía de las algarrobas. Pero este hombre había vivido en la casa de un señor donde comía lo que quería. Y ahora está en un lugar diferente a la casa de su padre. Está en una granja de cerdos. Y ya no tiene pan. Lo que ahora tiene son algarrobas que ni siquiera se las traen para él. Es para los cerdos. Y hasta tal punto sintió el hambre que deseaba comer algo de las algarrobas. Pero los que traían la comida no le daban nada. Dicen, espérate a que te paguen. Fíjese que la barriga le dolía a este hombre por el hambre.
Y genial cuando dice volviendo en sí. Es que tiene que haber un momento de ruptura, un punto de quiebre, cuando uno determina hacer el cambio. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Pero era lógico. La pregunta es, bueno, ¿y a ti quién te mandó irte de la casa de tu padre? ¿Quién te mandó ponerte tan complicado? ¿Quién pues? Hace muchos años, nosotros empezamos la iglesia en un local que está en Girón Chota. De Girón Chota hicimos un salto de fe a un local que estaba en Girón Tarma. Ahí estuvimos un año. Para alquilar ese local, porque decía se alquila, llamé por teléfono y me contacté con el supuesto dueño. Me citó a una reunión, él era ingeniero, tuve que ir hasta La Molina. En La Molina encontré el local de trabajo de este señor y me explicó que esos locales y otras cosas más eran propiedad de su papá, que era muy anciano. Ok, ya la historia, ¿no? Entonces me dijo, el local está a tanto. Yo le dije, no puedo esa cantidad, le ofrezco tanto. No, me dijo, mi papá no va a querer, pero yo le voy a avisar a mi papá. Era un caballero el tipo, ya, un caballero. Encima parecía un actor de Hollywood, de simpático. Entonces me dijo, voy a hablar con mi papá. Genial, ¿cómo hacemos? Yo le voy a llamar. Listo. Esperé la llamada hasta que me timbró. En ese tiempo no había celulares, pues hermanos, todo era en oficina. Y el señor Cuba, sí, señor Cuba, ¿cómo está? Mire, va a hablar con mi papá. ¿Ok? ¿Dónde? Junto al local, en la esquina de Tarma con Garcilaso de la Vega hay un edificio grande. Ya, ahí en el último piso es la oficina de mi papá. Él se llama fulano de tal, no recuerdo el nombre ahorita. Lo espera, no sé qué, el día y la hora. Así que me fui. Entré, me identifiqué, subí hasta el último piso y entré, pues, era una oficina ya de acabados antiguos, de muchos años. Y ahí sentado en un escritorio había un señor, un anciano. Ya, de esos ancianitos con cara dulce. Eso que apenas llegas te da ganas de agarrarle el cachete. Y me dijo, ¿el señor Cuba? Sí, señor. Le llamó la mano y me dijo, siéntese, señor Cuba. ¿Usted quiere alquilar el local? Así es. ¿Usted para qué lo quiere? Tuve que explicarle que éramos una iglesia cristiana. Bien. Este señor empezó a contar su historia. Porque no sé por qué todas las personas mayores que hablan conmigo me tienen que contar su historia. Él era un español que había escapado de España en la Guerra Civil Española. Mejor dicho, lo habían sacado apurado porque lo iban a matar. Era jovencito, era casi un adolescente cuando su familia lo sacó de España y lo mandó acá, al Perú. Acá en el Perú, el padre lo envió y lo recibió un amigo de su papá que tenía una mecánica. Entonces, cuando leyó la carta pidiéndole el favor, el señor dijo, muy bien. El chico tenía solo una bolsita con sus cositas y lo llevó a la mecánica y le mostró un cuartito chiquitito y le dijo, ese es tu dormitorio, vas a trabajar para mí. Habrían pasado de eso seguramente años y ese muchacho que vino con una bolsita terminó poseyendo terrenos, propiedades y riqueza que heredó a sus hijos. Es increíble cómo una persona puede transformar las cosas a su alrededor. Esto si es que hay vocación de transformación, porque también puede haber vocación de destrucción, porque hay quienes destruyen todo a su alrededor. Una de las cosas que destruyen es la actitud que tomó el hijo este. No puedes tirar por la borda tanta bendición. Nosotros somos personas extrañas porque tiramos por la borda bendiciones que Dios nos da cada día. Cada día. Nos da salud, comemos para enfermar. Nos da más salud. Vivimos en conflictos, en discusiones.
Nos da trabajo y nos quejamos de Dios como que Dios nos quiere matar de hambre o nos quiere tener en la pobreza. Nos da familia y no los cuidamos. Somos los que estropeamos la vida muchas veces de los hijos. Si nos asociamos, bueno, se enamoran es bueno, ya. Traen hijos, los abandonan. Los abandonan. Hay que hacerle juicio a ese señor para que pase un poco de dinero para darle de comer al hijo que trajo a este mundo. Que para mí es lo inconcebible. Y hay un dicho que dice, por ejemplo, dice, en Estados Unidos el lugar más inseguro de una persona es el vientre de su madre. ¿Entienden ese dicho? ¿Entienden ese dicho? El lugar más inseguro de una persona es el vientre de su madre. ¿Qué significa? Aborto. Porque se ha generalizado la tendencia de abortar, como que me saco yo un acné que me moleste en la cara. Terrible. He estado con personas ahí que han abortado 2, 3, 4 veces. Yo no lo podía creer. No lo podía creer. ¿Y por qué estaba ahí? Porque vino a llorar porque su hijo, menos de un año creo, había fallecido. Yo le dije, lloras por este hijo y no lloras por los otros 3, 4 que mataste. Este se murió por un accidente, pero los otros tú fuiste. ¿Ya para qué le dije eso? Casi se pega un tiro el Señor. Así somos. Este español vino y no dejaba su acento. Me explicó, me contó cómo era la España de la guerra civil, cómo eran las matanzas, cómo eran los odios, los rencores. Eran españoles, pero separados por ideologías. Entre los peruanos es igual, en todas partes es igual. Tenemos tanta bendición que muchas veces la perdemos y después estamos en situaciones y no queremos reconocer que la situación es el resultado de nuestras determinaciones. Es el resultado de nuestras determinaciones. Hermanos que están allá atrás, si me honran aquí adelante hay sitio. Y están en primera fila, el mejor lugar de la iglesia. Miren ustedes, entonces este joven que es rico, ahora está en la miseria, no porque el padre lo haya desheredado, el padre le dio la herencia, él la despilfarró, él la gastó, él la botó. Y ahora en su lamentable condición, gracias a Dios, él vuelve en sí y reflexiona. Yo aquí muriéndome de hambre, tratando, buscando, rogando para que me den algo de las algarrobas, comida de los cerdos, cuando en la casa de mi padre los jornaleros tienen abundancia de pan. Entonces, ¿qué vamos a hacer, pues? ¿Qué había que hacer, hermanos? Responda, ¿qué había que hacer? Qué difícil pregunta. Solo hay una respuesta válida. ¿Había qué? No, comienza con R. Regresar, exactamente, a la casa de papá. Porque nunca habrá otra casa como la casa de este papá, no sé si de todos los papás, pero de este papá no había. Entonces dijo, Padre, eso le voy a decir a mi papá, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Vamos, versículo 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Ese fue el plan. Regresar a la casa de papá y decirle, papá, aquí estoy, ya no merezco ser tu hijo porque me gasté toda la herencia. ¿Ya? Papá, él pensaba pues que papá le iba a decir, ¿te gastaste todo? Todo lo que me costó trabajar y juntar para ti, ¿te lo gastaste perdidamente? Yo te pego, por Dios. No, papá, yo no vengo
para ser tu hijo. Solo quiero ser un jornalero en tu casa. Ya, vete. No quiero saber más de ti, vete. Allá los jornaleros. Eso es lo que pasaría por la cabeza del chico. Bueno, pero la historia es diferente. Versículo 20. Y levantándose, vino a su padre. Vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió. Y se echó sobre su cuello. ¿Y qué hizo, hermanos? Lo besó. Bien, qué tremenda historia, por Dios, que es para llorar. Qué dramática. El padre estaría en el campo y de repente a lo lejos vio al hijo. Bueno, vio una piltrafa primero, ¿no? Porque ese muchacho regresaba en un estado lamentable. Miró, pero todo padre conoce a su hijo. Y dijo, ese es mi hijo. Y el chico, cuando vio a su papá de lejos, diría, ahí está mi papá. ¿Cómo era el discurso? Padre, no soy digno de... ¿Cómo tengo que decir? Ay, por Dios, me estoy poniendo nervioso. Pero el padre, cuando vio a su hijo, fue movido a misericordia, porque es su hijo. Y el chico no corrió. El padre corrió a él. Corrió, se abrazó al cuello del muchacho y lo besó. El hijo le dice, padre, he pecado. El discurso que había planeado, su bosquejo, sacó, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre se volteó y dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos, ¿qué cosa? Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a reconciliarse. Dígame usted, ¿por qué la historia toma un curso diferente al que nosotros hubiéramos determinado? ¿Por qué? ¿Por qué el padre corrió al hijo, corrió donde estaba el hijo y lo abrazó y lo besó? ¿Por qué? ¿Por qué el hijo no tuvo que sostener ningún argumento? No servía, porque el argumento del padre era mucho más fuerte. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hubo en el padre que hizo la historia así? Se le preguntas a la congregación, es todo un tema. Es porque el padre perdonó al hijo. Obviamente fue movido a misericordia. Porque sin misericordia no hay perdón. La misericordia es el amor en acción por alguien que no lo merece. Esa es misericordia. ¿Tú crees que tú y yo merecíamos el amor de Dios? Sin embargo, Dios nos perdonó. ¿Por qué nos perdonó, hermanos? Porque eso es lo que dice la palabra, su palabra. Es porque Él tuvo misericordia de nosotros. ¿Qué le podríamos decir a Dios de nuestro apartamiento de Él? De nuestro alejamiento, de nuestra separación. ¿Qué argumento le podríamos decir a Dios? Yo me volví así porque, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué crees tú? A Dios ya no le importa las razones. A Dios solo le importó perdonarnos y reconciliarnos. Por eso, Pablo con una sabia y santa conclusión dice, el que está en Cristo es una nueva creación, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas fueron perdonadas. De aquí en adelante, todo es hecho nuevo. Para el hijo no, jornalero no. Tú eres mi hijo. Jamás vas a ser un jornalero. Traed vestido, el mejor. Traed un anillo. Traed calzado. Maten el becerro gordo. Hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era
y ha revivido. Estaba perdido, mas ha sido hallado. Todo ese cambio y toda la restauración del hijo pródigo es el resultado del perdón del Padre. Eso es lo que hizo Dios con nosotros. Es lo que hizo Dios conmigo. Es lo que hizo Dios contigo. Tú sabes, la multitud de mis pecados y la multitud de tus pecados solo se podía pagar estando nosotros en la condenación. No hay otra forma. Porque la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna. Dios nos regaló de su amor, enviando a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Con esa muerte, el Señor derramó la sangre preciosa de su Hijo. Esa sangre pagó el precio de nuestra reconciliación. Al hacer eso, Dios nos perdonó todos los pecados. Es decir, los borró. Borró todos los archivos. Borró todo. Tú le dices al Señor, ¿cómo puede esta persona venir a la iglesia si esta persona fue así? Bueno, pues ese es el papel del diablo. Porque el diablo significa acusador. Tú y yo no estamos para acusar a nadie de indigno. No, ese es el papel del diablo. Todos aquellos que andan marcando a las personas y a los hermanos, es que tú no lo conoces, ese hermanito, te voy a contar la historia, ese hermanito hizo tales cosas. Ya ese es el papel del diablo, no es el papel de Cristo. Cristo anda perdonando, porque Él vino para perdonar. Y cuando Él perdona, Él pasa por alto las faltas. Él deja ir la ofensa, porque eso significa perdón. No los tome en cuenta. Dios nunca dice, yo sabía, te vi desde tu primer trago hasta el último, eres un borracho, te voy a perdonar, pero si vuelves a agarrar ese vaso de cerveza, por Dios que sí, te mando lepra en la lengua, vas a ver. ¿Tú crees que Dios hace así? ¿Él perdona condicionalmente? No, Dios no hace eso. Dios cuando perdona, olvida todo. Olvida todo. Yo cuando era chico, escuchaba en la casa a un cantante. Bueno, yo no escuchaba, sino que mis hermanos mayores, especialmente el mayor, ponía un disco de un cantante americano que grabó su único long play en español, y lo grabó horrible, pero cantábamos nosotros con él. Canciones muy románticas. El señor se llamaba Matt Monro. No sé si algunos lo conocen, Matt Monro. ¿Matt Monro? ¿Sí? ¿Matt Monro? No es de su época. Bueno, no importa. Y escuché el otro día, en el programa del doctor Huerta, que Matt Monro había muerto a la edad de los 53 años. Y qué joven. O sea, yo ya sobreviví 10 años más de lo que el señor tenía. Tiene un talento tremendo para el cántico, pero lo que no pudo manejar fue su adicción al alcohol. Fue alcohólico toda su vida. Yo pregunto, ¿cómo, por qué una persona puede desarrollar una adicción en su vida? Quizás alguno diga, yo jamás me he embriagado, jamás he bebido, ya, pero tus adicciones eran otras. Básicamente es por el pecado. El pecado genera en tu vida un vacío que no puedes llenar. No puedes llenar con nada. Eso se llaman las carencias, los vacíos. Por el pecado no hay amor en tu vida, por el pecado no hay paz en tu vida, por el pecado no hay orden en tu vida. Por el pecado hay muchas cuestiones, muchas enemistades guardadas ahí. Y empiezas a sacar argumentos que justifican tu condición, el por qué tú eres así. A mí me criaron así, así me formaron, es que yo estudié en un colegio militar, es que yo soy hecho para cachaco, así que yo veo todo así. Porque hay gente que es así. ¿Ok? No, es que a mí me golpearon mucho, por eso yo no. No, a mí me criaron entre mujeres, puras mujeres. Mandaba a mi abuelita, mi abuelo no pintaba. Y en mi casa mi mamá era la dueña, mi papá con mi abuelito por ahí. Y después todas mis tías, después todos. Y tuve 4 hermanas y por eso yo soy así.
No es por eso. Pueden algunos dar explicaciones parecidas, pero básicamente te voy a decir, la raíz de todo es el pecado. La consecuencia del pecado destruye al hombre en todas las formas que el hombre pueda darle lugar. Yo no entiendo, por ejemplo, la adicción al alcohol, no la entiendo, porque yo no. Tampoco entiendo las adicciones a las drogas. Pero mira cuántos alcohólicos hay. O sea, hay un problema allí que no se ha resuelto y no lo van a resolver nunca. Porque esas carencias no las resuelve una medida del gobierno, ni siquiera una cuestión, una pastilla, una medicina. No, es considerada una enfermedad el alcoholismo. Pero, ¿hay solución para eso? ¿Hay vacuna para eso? No hay. Lo único que nosotros tenemos como seguro es construir todo sobre la base del perdón. El perdón de Dios. Es como este perdón. No importa qué hayamos hecho. Quizás para el mundo es un problema tu vida, pero para Dios ya no lo es. Quizás tengas que pagarle a esta sociedad algunas cosas que hiciste, pero delante de Dios eres su hijo. Cada cosa se resuelve en su ámbito, pero el ámbito divino es superior. Dios nos hizo sus hijos el día que nosotros llegamos a Él, como este muchacho llegó ante su padre. Necesitamos volver en sí, cada uno, y acercarnos a Dios. Si bien será para agradecerle por su perdón, puede ser también para solicitarle perdón, porque no hay quien no tenga necesidad de hacerlo. Recuerde que la paga del pecado es muerte. Nadie es feliz pecando. Nadie. Es triste decirlo, porque a veces pensamos que sí, pero es no. Entonces, volveremos a Dios y le diremos: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Antes que la palabra salga de tus labios, Dios correrá hacia ti, te abrazará y te besará. Te honrará como si nunca te hubieras ido de su casa ni de su lado. ¿Por qué? Porque Él es el Padre bueno que ama a sus hijos. Ese es amor. Ese es amor. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Cerremos nuestros ojos. Cerremos nuestros ojos. Siempre hay personas que todavía están en el ámbito de la lucha y del conflicto con Dios. ¿Quieres vivir una vida aparte de Dios? No se puede. Solo es malgastar la vida. No se puede. Porque la cosa es así. Si no es con Él, es contra Él. Si con Él no recoges, desparramas, dice la Biblia. Lo que tenemos que hacer es una obligación moral y de gratitud, es acercarnos al Señor y pedirle el perdón de nuestras faltas y reconciliarnos con Él en base al sacrificio de Jesucristo. Es posible que hayan personas que, habiendo sido perdonados por el Señor, volvieron a involucrarse en situaciones y volvieron a la de antes y acumularon muchas faltas. Toca hoy acercarnos al Señor, porque la Biblia dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos en Jesucristo, que si confesares tus pecados,
Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hoy toca acercarnos al Señor, hermanos. Toca acercarnos. Quizás necesitas dar ese paso y reconciliarte con el Señor, lo cual es muy sencillo. Es muy sencillo. Este joven decidió volver a su casa, volver a su padre. Y yo te digo, ven a Jesús, vuelve al Señor. Aquí adelante hay un espacio al cual deberías de venir, doblando tus rodillas y decirle: Señor, yo me alejé de ti, nunca estuve contigo, hoy quiero. Y Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Sabe? Dios no carga prejuicios como los hombres que cargamos prejuicios. No, Dios es bueno. Dios no mira como los hombres, porque Él es un Padre que ama. Y tú y yo necesitamos ser amados por ese Padre. Entonces lo mejor que puedes hacer es venir y recibir el amor del Padre, que es un amor que perdona, que limpia, que restaura, que hace nuevas todas las cosas. Todas las cosas. Acércate al Señor. En tanto vamos cantando, este lugar está libre. A nadie se le impide reconciliarse con el Señor. A nadie. Solo es correr a Él. Ven a Cristo. Deja que el perdón de Dios venga sobre tu corazón y sobre tu vida. Dios te honrará y bendecirá tu vida. Amado Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres justo y grande. Gracias porque estás con nosotros. Eres el Dios que camina con nosotros, el Dios que nos sustenta, que nos libra, el Dios que hace todas las cosas que para nosotros son imposibles, tú las haces posibles por tu gran amor. Eres el Dios que quita los impedimentos. Eres el Dios que perdona y que limpia los corazones. No te guardes un rencor, no te guardes amargura. Va a destruir tu alma y tu corazón. Si no has perdonado a alguien, acércate. Líbrate de esa piedra en el corazón. Ven a Cristo. Mientras vamos cantando, lo puedes hacer. Amén.